¿Sabías que las actuales fronteras de España, tanto interiores como exteriores, son el resultado de factores históricos y geográficos? Tal es el caso de la existencia de ríos o del propio relieve. Estos últimos son los que establecen algunos bordes que separan España de su vecino al oeste, Portugal, donde los ríos Miño, Manzanas, Tajo y Guadiana pasaron de ser fronteras naturales a fronteras internacionales, especialmente a partir del Tratado de Bajós del siglo XIII. Esta frontera se mantuvo con pocas modificaciones posteriores, como la ocupación de Olivenza por parte de España durante las guerras napoleónicas. Estos factores también fueron fundamentales en el caso más claro de la frontera norte, en la que la cordillera de los Pirineos separa España de Francia, con la excepción de la localidad de Llivia, desde el tratado que lleva el mismo nombre, de este macizo montañoso del siglo XVII. Pero fueron sobre todo los factores históricos los que conformaron los actuales límites entre territorios, especialmente los relacionados con el avance de los reinos cristianos hacia el sur peninsular. Este avance fue tan importante que cuando los soberanos del norte ocupaban las taifas, o lo que es lo mismo, los reinos musulmanes, conservaban sus denominaciones dentro de su propia organización interna. En este mapa se puede ver a grandes rasgos esa división interna, en el caso de Castilla y León, en la que se deja notar el predominio eclesiástico con la existencia de los arzobispados de Santiago en Galicia en el norte o de Toledo más al sur, y la existencia del Reino de León, del de Córdoba, del de Sevilla, estos últimos ocupados por Fernando III el Santo en 1236 y 1248, o el de Murcia conquistado por Alfonso X su hijo en 1266. En el caso del Reino de Aragón, este incorporó el Condado de Cataluña tras la boda de Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, con Petrolina de Aragón en el año 1150. El bisnieto de ambos, Jaime I, recibió precisamente el nombre del conquistador por la ocupación de las taifas musulmanas de Mallorca en 1229 y la de Valencia 9 años después, es decir, en 1238, que unió estos territorios como reinos diferenciados a sus dominios. El reino de Navarra, una vez que vio cortada su posibilidad de avance hacia el sur, estuvo regida por dinastías francesas como la de Champaña, tras la muerte precisamente de Sancho VII el Bravo, quien participó en la batalla de las Navas de Tolosa del año 1212, abriendo Andalucía a la conquista cristiana. El Reino Emirato de Granada fue fundado como Estado tributario de Castilla por Mohamed I, caracterizándose por los enfrentamientos frecuentes frente a este reino castellano, apoyado por tropas norteafricanas como los benimerines. Con todos estos reinos, a finales de la Edad Media, en el siglo XV, en la península ibérica existían 5 territorios diferenciados. El reino de Castilla y León, de mayor extensión y población desde su unión definitiva en 1230, la Corona de Aragón, con una clara vocación mediterránea y posesiones en Cerdeña, Sicilia e incluso en Italia con el reino de Nápoles. El reino de Portugal, que se estaba expandiendo allende el Algarve por el norte de África y los archipiélagos atlánticos en su camino hacia la India. El reino de Granada, vestigio musulmán de lo que había sido Al-Ándalus desde el siglo VIII, y por último el reino navarro, que aun en esta época se encontraba entre el norte y el sur de los Pirineos, o lo que es lo mismo, entre Francia, Castilla y Aragón. Este complejo mapa se fue transformando dentro del nacimiento de las monarquías autoritarias en Europa, de tal forma que con la boda clandestina entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en 1469 y tras su victoria en la Guerra Civil Castellana 5 años después, se produjo la unión dinástica de ambos reinos, que compartían a sus monarcas con la misma autoridad tanto en Castilla como en Aragón, tras la Concordia de Segovia de 1475 y las Cortes de Calatayud celebradas un sexenio después, pero que mantuvieron sus propias singularidades, además de sus cortes, aduanas, monedas, leyes e idiomas diferenciados. La unión de las fuerzas de ambas coronas permitió simplificar bastante el mapa peninsular y acercar sus fronteras a las actuales, porque Fernando e Isabel, Isabel y Fernando lograron sucesivamente en los siguientes 30 años recuperar el Rossellor frente a Francia, la conquista definitiva del Reino de Granada, la ocupación de las Islas Canarias, la anexión de Navarra a Castilla tras la victoria frente a los franceses y la celebración de las Cortes de Burgos de 1512 y también la ocupación por parte de Aragón del Reino de Nápoles con el Gran Capitán, creador de los tercios, y que tuvo grandes victorias entre los años 1500 y 1503.
Igualmente, establecieron las bases estos grandes monarcas para la posterior unión ibérica con los matrimonios reales llevados a cabo con la dinastía portuguesa de los Avís, permitiendo a su bisnieto Felipe II obtener el trono portugués en las Cortes de Tomar de 1581, estableciendo desde ese momento un imperio en el que jamás se ponía el sol durante 70 años, hasta la independencia portuguesa. A la muerte de los reyes católicos, a grandes rasgos, las fronteras de España tenían una base que dio origen al estado actual.